Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Presentan demanda por $1.000 millones contra Facebook por facilitar la actividad terrorista de Hamás. Netanyahu dispuesto a dialogar con Abbas en El Cairo bajo los auspicios de Al-Sisi. Acalorados debates y aprobación de la ley de financiación de ONGs. Y los servicios de inteligencia de Holanda advierten de la entrada de terroristas infiltrados entre los inmigrantes a Europa. Estas son las noticias de las que hablaremos hoy en el comentario. Jorge, hola Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego viene Raquel, tras una pausa con noticias culturales. Los familiares de 5 estadounidenses víctimas de ataques palestinos han presentado una demanda de $1.000 millones contra Facebook, a la que acusan de facilitar la actividad terrorista de Hamás y erigirse en plataforma de instigación y violencia. La abogada Nitzana Darshan-Leitner, directora del centro legal Shurat Adin Israel Law Center, que lleva la demanda, asegura que esta demanda no debe sorprender a Facebook, que ha provisto con conocimiento su plataforma social y servicios a Hamás, a sus líderes y afiliados durante años, pese a las repetidas quejas y advertencias de que no debían hacerlo. La letrada prosigue asegurando que la red social debe ser responsabilizada por su papel en facilitar la actividad terrorista de Hamás, incluidos los actos de terrorismo en los que resultaron heridos y muertos víctimas en esta demanda. La organización Shurat Adin Israel Law Center, con sede en Tel Aviv, se encarga de defender legalmente derechos civiles en casos relacionados con organizaciones terroristas y regímenes que los apoyan a través de demandas judiciales en todo el mundo. Sí, y yo le diría a Mark Zuckerberg que se vaya preparando, porque aunque esto parece una noticia de estas superficiales, de alguien que pone una demanda contra Facebook y uno dice, bueno, esto no va a ninguna parte, pues tengo novedades al respecto, aunque yo no sé los detalles de cómo se va a presentar la demanda. Sí puedo decirle que esta abogada Nitzana Darshan-Leitner y el grupo Shurat Adin, el Israel Law Center, han triunfado hasta ahora en todas las demandas que han tenido en Estados Unidos y de temas muy espinosos, por ejemplo, de financiación al terrorismo. Y siempre basándose en las mismas circunstancias, es decir, ciudadanos que también, aparte de ser israelíes, son estadounidenses, o que son estadounidenses que estaban de paseo o de residencia en Israel cuando se cometen actos terroristas. Y entonces, por ejemplo, ha ganado una demanda contra unos bancos que aceptaban depósitos y retiradas de dineros de organizaciones terroristas, aunque se presentaban bajo otro nombre, pero ellos tenían la obligación de saber quiénes eran sus clientes y en qué se utilizaban. Es a raíz de ganar esa demanda, Jordi, es que todos los españoles saben que el año pasado y en los últimos meses habrán recibido una carta de su banco diciendo, por la ley de protección de datos y de financiación del terrorismo, tiene que pasar a identificarse en la sucursal. Todos los ciudadanos con cuentas en los bancos de España, por lo menos, y supongo que también el resto de Europa, han tenido que pasar a identificarse para que no suceda esto de que hay una cuenta que no se sabe de quién es y que está financiando el terrorismo. Así que sepan que eso viene de aquí y que de este mismo sitio una demanda contra Facebook, aunque la demanda sea ahora de $1.000 millones de dólares, que es una bestialidad, que es el presupuesto seguramente de algún país pequeño, pero aunque esto vaya a juicio y finalmente la compensación sea inferior a los $1.000 millones, de todas maneras va a ser algo muy, muy sonado y va a salir adelante, se los aseguro yo, incluso aunque Mark Zuckerberg, el inventor o fundador de Facebook, sea judío y amante de Israel, pues ha metido la pata porque el tema de la protección de los datos y de el tema de la privacidad en Internet no puede estar por encima de la seguridad física de las personas.
Ese es un principio que algunas redes sociales intentan escudarse detrás de esto de que es importante, muy bien, la privacidad, pero hay un principio, los principios también tienen una prioridad, y hay un principio que es más importante que todos los demás, que proteger la integridad física. Y cuando está amenazada la integridad física por el terrorismo y las autoridades piden datos, estos organismos, estas redes sociales o las empresas que los manejan, tienen que tener mecanismos para facilitar esa información. Eso no quiere decir que absolutamente todo lo que se maneja en Facebook está a disposición de las autoridades de los países, pero tampoco puede ser que las redes sociales o las corporaciones como Apple con las llamadas telefónicas de sus iPhone se pongan por encima de las leyes de cada uno de los países en donde operan y se supongan como entidades supranacionales que están por encima de la ley, defendiendo la libertad de empresa como el bien superior. Y eso no es posible. Y vamos a ver si esto también anima a que otras redes sociales que están siendo acusadas o denunciadas por este tipo de prácticas también se pongan al día. Y si no, pueden ustedes buscar en Google, poner Facebook y ver todas las cosas y experimentos que se están haciendo, por ejemplo, sobre las denuncias que se hacen cuando uno quiere denunciar una página en Facebook, por ejemplo, por antisemitismo, etcétera. Y resulta que por antisemitismo es muy difícil que cierren la página, si no es que están poniendo directamente una esvástica y diciendo que hay que mandar a los judíos al horno. Cualquier otro tipo de antisemitismo que se vierta en Facebook, como es habitual prácticamente todos los días, es tolerado absolutamente, cosa que no pasa cuando se habla de la defensa, por ejemplo, de los palestinos. En ese sentido, pues son más rigurosos en unos casos que en otros. Seguimos. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu expresó durante su encuentro con el ministro de Exteriores egipcio Sameh Shoukry su disposición a reunirse con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, en El Cairo, en conversaciones patrocinadas por el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi. En la cumbre tripartita participarían también estos funcionarios de Jordania y Egipto y se enfocará en medidas para construir la confianza en un esfuerzo por calmar los 10 meses de violencia en los territorios en disputa. La visita de Shoukry surge en el marco de las discusiones sobre la renovación de la iniciativa de paz árabe y la cooperación sin precedentes en materia de inteligencia militar de Israel con Egipto en la lucha contra la filial de Daesh en la península del Sinaí. Pues sí, ayer hablábamos de esta misma noticia sobre el tema de la visita del ministro de Exteriores egipcio. Hoy oficialmente Netanyahu ha comunicado que le acepta la invitación y que le encantaría llegar a esas conversaciones de paz. Todavía no ha habido respuesta de Mahmoud Abbas al respecto. Y sí ha habido alguna connotación de algún ministro israelí que ha comentado que si bien no se puede decir que la organización o que la Autoridad Nacional Palestina, o sea, que Mahmoud Abbas esté incitando la ola de violencia, lo que sí ha dicho el ministro es que sí podría calmar esa ola de violencia si hablara a la gente. Si Mahmoud Abbas hablara a la gente, pues seguramente eso tendría una influencia para calmar la situación y relajarla. Así que esperemos que eso vaya por ese lado. Mi comentario respecto a esta noticia, que no innova mucho respecto a la de ayer. Jordi, recordarás que ayer hablábamos que esto surge un poco a iniciativa también del acercamiento de Israel con Turquía. Y aquí se menciona también la iniciativa de paz árabe, que si bien es de la Liga Árabe, pues el primer abanderado de esa iniciativa, que es un plan de paz a cambio del reconocimiento diplomático de 50 países musulmanes, es Arabia Saudita. Y justamente estos nombres son los nombres de los países hegemónicos en el mundo árabe. Siempre se habla, digamos, desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, o desde los años 60 hasta ahora, mejor dicho, de que el problema del mundo árabe es que tiene 4 puntos hegemónicos,
que serían Turquía con su acercamiento a Europa, un Islam moderado y moderno, Egipto porque es el país más grande del mundo árabe islámico y aparte es el cabeza de puente con el norte de África, Arabia Saudí, que es el custodio de la religión, por decirlo de alguna manera, e Irán, que representa una alternativa religiosa importante, que son los chiitas. Pero fíjate que hace 10 años, pues todas estas potencias, no potencias, estos países hegemónicos del mundo árabe, estaban prácticamente todos ellos enfrentados a Israel. En el caso de Egipto tenía un tratado de paz muy frío y los otros 3 países, uno preparando armas nucleares, otros 2 totalmente enfrentados a Israel. Y hoy en día hay un acercamiento muy evidente de al menos 3 de esos 4 polos del mundo musulmán hacia Israel. Algo está cambiando mucho por el desarrollo que ha tomado Oriente Próximo con esta guerra civil en Siria, con la eclosión de movimientos como Daesh, etcétera, etcétera. Y lo único que esperamos es que ese cuarto punto hegemónico pues deje de ser una amenaza vital para Israel. Hablamos de Irán, que es el que también financia y respalda los movimientos de Hamas y Hezbollah, que son los que amenazan más de cerca y de forma más inmediata la existencia de Israel. Tras 6 horas de fieros debates en el Pleno del Parlamento, los diputados israelíes aprobaron la llamada Ley de Transparencia de las ONGs, en tercera votación por 57 votos contra 48. Dicha ley exige que las ONGs que reciben más de la mitad de sus ingresos de gobiernos extranjeros informen de ello al registro de ONGs del Ministerio de Justicia, que publicará una lista de dichas organizaciones, y destacar ese hecho en sus páginas web durante el resto del año, así como en todas las publicaciones relacionadas con sus actividades difundidas al público, además de en sus comunicaciones con empleados públicos y funcionarios electos. Los detractores de la ley sostienen que ha sido diseñada para las ONGs de izquierda que critican la política del gobierno de Israel hacia los palestinos y busca etiquetarlas como agentes de gobiernos extranjeros. Por su parte, los defensores de la legislación argumentan que la financiación por gobiernos extranjeros es un asunto que el público debe saber y que el financiamiento genera dependencia. La oposición critica la ley porque no incluye a las donaciones privadas, que son una fuente significativa de apoyo a los grupos de derecha. Bueno, aquí hay 2 aspectos. Uno es la propia ley y cuáles son los límites y cuál es la necesidad de que existan, y otro es tal como está instrumentalizada y ha sido aprobada, que quizás esto sí responda a la crítica de los grupos de izquierda, que dice, bueno, está bien que se tiene que saber de dónde proviene la financiación de las ONGs, pero no solamente las ONGs de izquierda que reciben fondos del extranjero, sino también las de derecha que reciben fondos de donaciones particulares, pero muy abundantes, y que son las que más abundan o las más habituales en el mundo de las ONGs, digamos, de derecha. Entonces, esta es una crítica que es válida. Ahora vamos a la ley en sí, que es una ley que es muy, yo diría que puntera, porque no conozco que en otros países democráticos se haya aprobado una ley de este tipo. ¿Por qué surge esta ley? Porque estamos hablando de que hay ONGs que operan en Israel y que no se sabe exactamente, o sea, bajo el paraguas de organización no gubernamental. En realidad no se sabe siempre qué es lo que hay. Lo que generalmente hay son organizaciones sin un control. Ese es el problema. Porque está muy bien que uno diga Médicos Sin Fronteras, Payasos Sin Fronteras, Árboles Sin Fronteras. Da igual cuál es el objetivo. El tema es qué pasa, cómo se financia eso y si hay algún objetivo político más allá del declarado. Porque cuando son ONGs humanitarias y realizan su trabajo humanitario, todo el mundo las ve. Pero la mayoría de las ONGs que están operando en Israel no son ONGs humanitarias.
Por ejemplo, hay una muy conocida, Breaking the Silence, Rompiendo el Silencio, Shobrim Shtika en hebreo, que nació hace bastantes años para denunciar las prácticas inhumanas de los soldados del ejército israelí. Y esa parte sí es una ONG humana o de orientación humanista. Pero ese vínculo inicial está totalmente desvirtuado últimamente y ya no se dedican a coleccionar esas denuncias, sino que primero que las hacen de forma anónima, con lo cual no se puede verificar si realmente las cosas son o no son, porque si hay una persona que pone una denuncia, pues esto puede ir a las leyes, a los juzgados de Israel y ser juzgado bien en el caso de militares, bien en el caso de civiles, pero tiene un canal de pasar por la ley. En cambio, así lo único que están haciendo es una labor de propaganda, porque como no se puede juzgar porque no se sabe quién lo denuncia, pues quedan con el San Benito de decir, bueno, esto no lo podemos denunciar, pero es verdad. Es verdad, pero no se puede demostrar. Nadie puede rebatir que esto es verdad o no es verdad. Y de la misma manera que pasa con esta organización, pasa con otras muchas como B'Tselem, etcétera, organizaciones a las que se califica de izquierda no porque pretendan cambiar la economía del país o no sé qué orientación favorecer a la llegada de la socialdemocracia. Se la llama de izquierda de forma poco correspondida, porque son organizaciones que lo que tratan de hacer es deslegitimizar al Estado de Israel. No solamente al gobierno, sino que van muchas veces más allá y lo que están poniendo en la mesa no es las acciones y las decisiones de un gobierno o de otro, sino la propia, el derecho a existencia del Estado. Y eso es una característica que no necesariamente tiene que estar vinculada a la izquierda. Sí que está vinculada a sectores extremos y sectores que en general también responden a un patrón antidemocrático, porque si en la democracia un país elige mayoritariamente a un gobernante, pues los que están todo el tiempo torpedeando las acciones de gobierno, pues de alguna manera es muy difícil que se erijan como adalides de la democracia. Así que es una ley polémica porque es puntera, es pionera, nunca nadie ha hecho lo mismo. Y yo no sé si en España esto tendría lugar porque no está en la agenda de los políticos ahora mismo, pero y aquí en Radio Sefarad hemos tenido la visita en alguna ocasión de un experto del Instituto Gatestone, creo que era, sobre la financiación a ONGs internacionales desde, por ejemplo, el gobierno de España, en el cual se denunciaba que muchas de esas ONGs en realidad eran agencias de propaganda, de activismo, o en el mejor de los casos y en el peor de los casos de financiación directa de grupos terroristas. Así que sería interesante no solamente saber de dónde proviene la financiación, como es el caso de la ley israelí, sino también a qué se dedica exactamente una organización que por el hecho de no ser gubernamental no quiere decir que sea buena para la gente ni que sea humanitaria. Hay que destacar esto porque en general las ONGs hoy en día por lo que más se caracterizan es porque son organizaciones sin control, sin auditorías. Y esto tendría que acabar recientemente en el ámbito general, no en el ámbito israelí ni en el de la política, aunque sí podría verse así. Hemos visto hace muy pocos días o semanas una carta firmada por 109 premios Nobel científicos denunciando nada más y nada menos que a Greenpeace por su actividad pseudocientífica que bloquea el progreso y la lucha contra el hambre en África, por su oposición sistemática y, como digo, pseudocientífica en contra de la ciencia, simplemente por ideología
a los cultivos transgénicos, de los que los científicos firmantes, que son 109 premios Nobel, nada más y nada menos, dicen que no tienen ningún, digamos, riesgo no suponen un riesgo para la salud, como denuncian y hacen en su propaganda grupos ecologistas tan importantes como Greenpeace. Seguimos, terminamos en Europa. Los servicios secretos holandeses calculan que muchas decenas de personas dispuestas a perpetrar un atentado han sido enviadas por Daesh a Europa, aprovechando las mismas rutas de los refugiados, Grecia y Turquía en particular. Uno de los terroristas que actuó en París el año pasado entró de esta forma. Así lo ha señalado este lunes el coordinador nacional de la lucha antiterrorista. Y añadió, dado el fraude con los pasaportes, la falta de control firme de la frontera externa de la Unión Europea y la libre circulación entre los países de la zona de Schengen, se corre el riesgo de no detectar a tiempo todos los movimientos fronterizos. El experto ha indicado asimismo que la creciente polarización registrada en los diversos países europeos puede servir de caldo de cultivo para la radicalización y el extremismo. También la canciller alemana Merkel admitió recientemente que el flujo de refugiados fue utilizado para el contrabando de terroristas después de que el jefe de la Inteligencia Nacional revelara la semana pasada que tienen información sobre 17 casos. Esto parecía como una alarma de gente conspiranoica, digamos, en las redes sociales o incluso de extrema derecha, decir de que entre los refugiados se estaban colando yihadistas. Alemania ha detectado 17 casos. Solo Alemania ha detectado 17 casos. Esto no son todos los casos, evidentemente, porque esto hay que verlo en la proporción de la efectividad policial y los servicios de inteligencia, que no es infalible. Si nos ceñimos a otras estadísticas en otros terrenos de acción policial, por ejemplo, en la lucha contra el contrabando de droga, pues hay unas cifras que se barajan en las policías de todo el mundo, que quiere decir que las incautaciones, o sea, cuando por fin la policía logra incautar un alijo, las incautaciones de alijos durante un año suponen el 10% de lo que realmente entra. Si aplicamos este mismo baremo, en Alemania solamente habrían unos 170 yihadistas regresados dispuestos a formar terroristas e instruirlos en la acción terrorista dentro del territorio alemán. Esto, si lo hacemos extensivo a toda Europa, pues nos vamos a unos cuantos centenares, aunque los servicios secretos holandeses son más ponen un límite en muchas decenas. Digamos que bien, vamos a aceptar esta reducción y vamos a quedarnos en muchas decenas. ¿Esto tiene que alarmarnos, sí o no? ¿Cuántas personas? Vamos a ver, ahí siempre habrá el peligro de los llamados lobos solitarios. Una persona que se radicaliza por internet, coge un hacha, o en Estados Unidos puede comprar un arma, o puede conseguirla de otra manera en el mercado negro, y si no, simplemente con salir con un cuchillo a la calle, un hacha y la voluntad de morir matando, pues seguramente conseguirá sembrar el pánico. Pero más allá de estos actos más o menos improvisados, los actos más organizados, por ejemplo, los de noviembre del 2015 en Francia, estos que se hicieron explotar a la puerta del estadio Saint-Denis, luego fueron por las calles tiroteando, causaron más de 100 muertos, pues ¿cuántas personas eran? Eran 8 personas. Eran 8 personas, y aquí estamos hablando de 170, es 20 veces eso. 20 veces los atentados de París. ¿Estamos preparados las sociedades de los países democráticos para aguantarlo, para luchar contra ello? Yo creo que no. Y yo creo que ahora que también se ha demostrado que lo que era de lógico y que todos los expertos en terrorismo yihadista denunciaban con solo ver los vídeos
de la entrada de los inmigrantes y de lo que comentábamos aquí, de que no eran familias mayoritariamente las que salían, aunque los periodistas siempre iban a cubrir los casos más humanitarios, más cercanos y más, que pueden romper el corazón o hacer llorar a los espectadores. La verdad es que el 80% de la gente que venía eran gente joven en edad de luchar, y muchos de esa gente habían luchado y combatido o en el Daesh o contra el Daesh, y venían de la guerra, y no sabemos si venían porque estaban hartos de la guerra o venían a hacer la guerra en Europa ahora que la están perdiendo en Oriente Próximo. Porque sí, están perdiendo territorio en Siria, están perdiendo territorio en Irak, incluso en Libia las cosas no le van muy bien como hace 6 meses, pero lo que no están perdiendo es la capacidad operativa de sembrar el terror en Europa. Y posiblemente pues ahora vayan hacia un modelo más cercano a su predecesor Al-Qaeda, que simplemente hacía estos atentados como los de Atocha en Madrid o el de las Torres Gemelas, sin reclamar un territorio concreto para erigir allí un califato. Pero volver a esa metodología de ataques no nos puede tranquilizar, porque por el contrario se va a desarrollar en las puertas de nuestras casas. Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora Raquel con noticias culturales. Bueno, ya estamos en el espacio cultural, como siempre, con Raquel. Hola, Raquel, ¿qué tal? Hola, Jordi. Bueno, cuéntanos, ¿qué tienes ahí de noticias culturales? Pues una noticia cultural que nos llegó gracias a Alicia Perris, siempre tan atenta a todo lo que puede ser de interés judío en cuanto a artes plásticas, sobre todo, y música. En este caso les hablamos de una exposición que promete ser una de las más importantes de la temporada. La obra social La Caixa presenta en Caixa Forum en Madrid, Impresionistas y Modernos. Son obras maestras de la Phillips Collection, que se inauguró, como saben muchos de ustedes, en 1921 en Washington. Que no tiene nada que ver con la empresa de bombillas. No, pero otorga luz al panorama artístico madrileño. Bien traído. Y fue la primera de estas colecciones dedicada al arte moderno en Estados Unidos. O sea que fíjense hasta dónde llega su importancia. Hoy es reconocida en todo el mundo por su fondo de arte impresionista, moderno y contemporáneo. Llegan a Madrid, por tanto, estas obras maestras de la Phillips Collection, una exposición monográfica sobre esta colección con 60 obras que reflejan la evolución de la pintura desde el siglo XIX hasta la segunda mitad del siglo pasado. Habrá pinturas de Picasso, Manet, Monet, Degas, Van Gogh, Cézanne, Courbet, Matisse, O'Keeffe, Braque, y por supuesto hay presencia judía. Por eso les hablamos de esta exposición en nuestra agenda cultural, porque podremos disfrutar de obras de Modigliani, Pollock o Rothko. La muestra está estructurada en 6 bloques, desde el romanticismo hasta el expresionismo abstracto, y cuenta, bueno, como ya han podido oír, con los nombres más influyentes de cada uno de estos movimientos, y se pueden contemplar las obras principales de la historia de la pintura de los últimos 200 años, algunas de ellas, por supuesto. Así que desde la Phillips Collection nos aseguran que el espíritu compartido por artistas de diferentes lugares del mundo y épocas distintas nos demuestra que el arte es un lenguaje universal. Nos lo demuestra una vez más. ¿Hasta cuándo se va a poder ver esta exposición? Pues hasta el 23 de octubre, les repetimos, en Caixa Forum en Madrid. Pues sí, una gran exposición, ¿eh? Tiene muy buena pinta, y hay, como dice Raquel, muchos de los referentes del arte contemporáneo, moderno, impresionista. Así que nada, ya saben, en la fundación de la Caixa, en el Caixa Forum, siempre me equivoco, y nada, pues es una este espacio maravilloso enfrente del Botánico, con ese jardín vertical. Jardín vertical. Es precioso. Sí. Seguimos hablando de pintura, seguimos hablando de uno de los autores que estaban presentes en esta Impresionistas y Modernos de la Phillips Collection. En este caso les hablamos de un cuadro de Edgar Degas, confiscado por los nazis en 1940 y que ha sido restituido a los herederos de su antiguo propietario este mayo pasado. La noticia se ha conocido ahora. Ha sido adjudicado por 462.500 euros en una subasta de la casa Osenat celebrada a las afueras de París. O sea que los herederos lo han subastado.
La obra fue realizada en torno a 1898 y tenía un valor estimado de entre 350.000 y 450.000 euros, o sea que ha superado su valoración inicial. El dibujo, según la prensa francesa, fue confiscado por los nazis en agosto de 1900 en el domicilio parisino del médico Maurice Dreyfus, fallecido en 1957, y que 10 años antes de su muerte avisó a las autoridades francesas de que no le había sido restituido tras la Segunda Guerra Mundial. Fue hallado, fíjate qué curioso, en 1951 en un armario de la antigua embajada alemana en París, pero al no ser identificado como la obra en cuestión, fue atribuido al Museo del Louvre a la espera de saber quién era su propietario. Así que la obra fue restituida a Viviane Dreyfus, la hija del doctor, el pasado 9 de mayo, gracias a un proceso en el que el Ministerio francés de Cultura se sirvió de la ayuda de genealogistas y expertos. Bueno, pues mira. Se ha recuperado una de las obras expoliadas por los nazis, Jordi. Edgar Degas, uno de mis pintores favoritos. La verdad que gran calidad la de este hombre. Y nada, pues me alegro por la familia que haya podido recuperar el cuadro. En este caso, bueno, luego lo han subastado. Sí. Seguramente les vendrá muy bien el dinero. Seguro. Y no sabemos quién ha sido el comprador. Esperemos que haya sido un museo para que lo podamos disfrutar Eso es, todos. Por favor, que no haya sido uno de esos que luego se incineran con él, como uno que hizo con un Van Gogh, ¿no? Luego, bueno, pues para eso, chico, déjanos disfrutarlo a los demás, ¿no? Pues sí. Y terminamos con música, Jordi, la que nos trae el grupo Zaruk. Bueno, el grupo, el disco es el dúo, y además no se llaman Zaruk, es el nombre de su último trabajo. Zaruk. Ay, madre. De su último trabajo. Sí. Era una broma lo de trabajo. Nada graciosa, perdónenme. Bueno, la violonchelista española Iris Askineser y el guitarrista alemán Rainer Seifer pues se dan la mano de nuevo para llevarnos a una tierra sonora que ellos han decidido llamar Zaruk. En este imaginario artístico se une la tradición y la actualidad a partir del legado musical de los judíos sefardíes. La lectura que Zaruk realiza de este patrimonio cultural se basa en que sus melodías han pasado de generación en generación de forma oral, mezclándose con los instrumentos y las maneras de interpretar típicos de cada nuevo lugar donde se asentaban estos judíos sefardíes. Ambos factores posibilitan una enorme libertad en la interpretación que se refleja en el tratamiento de distintos lugares, alternando composición e improvisación, minimalismo y virtuosismo. Y sobre esto sabe mucho Iris Askineser, que es una violinista maravillosa, compositora, pedagoga e investigadora, que con su primer álbum en solitario, Azur y Jade, que es uno de los programas más escuchados musicalmente hablando en Radio Sefarad, cuando vino Iris a presentarlo aquí, bueno, pues se aupó a la cima de las solistas más reputadas de nuestra escena, uniendo sus propias creaciones a las suites maravillosas de Bach. Iris ha colaborado con músicos muy dispares, pero absolutamente conocidos, desde Michael Bublé a Antonio Orozco o el ensamble Vinoroso. Está acompañado por este guitarrista alemán que vive en España desde 2005, y ambos contarán con la participación especial de uno de los grandes virtuosos de ese instrumento hipnótico, que es el hang, que estará interpretado por Ravid Goldsmith. Muy bien. ¿Y pues cuándo nada. podremos verles en directo? Sí. Pues muy pronto, este 14 de julio, en el auditorio del Conde Duque, en estos conciertos de estío que nos ofrecen desde uno de los principales centros culturales de la capital de España. Y es que es verano, hay mucha música, mucho teatro y muchas cosas que Raquel nos va a ir contando poco a poco, día a día, aquí en Radio Sefarad. Así que si mañana quieren saber más, pues tienen que escucharnos de nuevo. Por supuesto, las noticias de Raquel. Raquel, Hasta mañana, gracias. Jordi. Hasta mañana. Aquí les vemos.